hoy vamos nosotros a iniciar un nuevo tema que está un poco vinculado con lo que ya habíamos visto hace tiempo en el libro de Paul Washer. En el libro de Dios de Paul Washer es Dios es juez justo, y se ha hablado de la justicia de Dios. Y aquí en este capítulo vamos a hablar de la justicia de Dios, pero enfocados más bien a la persona de Dios. Para que nosotros podamos entender un poquito mejor esto, voy a citar unos 4 o 5 versículos, porque es muy importante a través de la palabra que nosotros podamos tener claro, como dice la palabra, de quién es Dios respecto a la justicia. Solo recordando que una de las cosas que a veces nos es muy difícil entender es precisamente la justicia de Dios, y yo espero que, aunque este es un tema complicado y adverso inclusive, yo espero que con este estudio, con esta parte, con este capítulo 4, puedan comprender un poquito más. Recuerden ustedes que en el capítulo 1 vimos la infinitud de Dios, en el capítulo 2 la inmensidad de Dios, en el capítulo 3 que terminamos la semana pasada vimos la bondad de Dios. Ahora vamos a ver la justicia de Dios. Entonces, Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, Dios es el juez de toda la tierra y Dios siempre actúa equitativamente. Él nunca va a juzgar injustamente, porque es parte de él mismo, es parte de su esencia la justicia. Luego, alguien tiene prendidos 2 micrófonos. Seguramente es Memo, no sé si por ahí aparezca, siempre le pasa lo mismo, pero bueno. El siguiente pasaje está en Deuteronomio 10:17, que dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces vemos en el pasado de Génesis que Dios es el juez de toda la tierra y que Él siempre va a tratar a cada uno de acuerdo a lo que es, y nunca va a condenar al justo con el impío. Recuerden que esta es la escena de la intercesión de Abraham en Génesis de Sodoma y Gomorra. Ese es importante. Aquí en Deuteronomio, el Dios de dioses, Señor de señores, poderoso y temible, no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, Dios siempre va a actuar de acuerdo a su justicia y nunca nada lo va a hacer torcer su justicia, porque, reitero, es parte de su esencia. Recuerden que estos pasajes que estamos viendo son importantes para el tema que vamos a ver. Luego, en Salmos 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces aquí solo estamos ratificando que el juicio de Dios siempre es justo y es según verdad. Recuerden, ¿quién es la verdad? Dios es la verdad, porque Él es el principio, es antes de todo y será después de todo. Es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, todos los juicios de Dios siempre van a ir de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su naturaleza. En el Salmo 92:15 dice: para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Recuerden que nosotros como humanos muchas veces hemos calificado alguna vez a Dios como diciendo: Dios, ¿por qué me pasa esto? Y aunque muchas veces podemos no atrevernos a decir eres injusto, sí podemos pensarlo. Tú puedes decir: si yo he llevado una vida recta, si yo no me he portado mal, ¿por qué me viene a mí esta prueba, no? Imagínense, por ejemplo, Job. Job, pues Dios mismo en el capítulo 1 de este libro declara que Job es justo y que no hay más justo que él en la tierra.
Entonces imagínense si Job hubiera dicho, ¿por qué a mí? Aunque él tiene el derecho de preguntar por qué, etcétera, nunca hubo en él un desacreditamiento de Dios. Por eso cuando su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, le dice, ¿acaso Dios no puede hacer todo en mi vida? De acuerdo a su beneplácito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Luego en Isaías 28:17 dice, y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. O sea, esto quiere decir que siempre Dios tiene un tiempo para actuar en juicio, y cuando el día que Él actúe en juicio, todo pecado, todo quedará en evidencia y todo será juzgado y condenado. Por eso barrerá el refugio de la mentira. Un día nosotros viviremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva que no tiene relación con el pecado. Ni siquiera nos imaginamos qué tan hermoso va a ser. Pero eso todavía va a ser después del milenio. Ya el milenio va a ser muy hermoso porque estaremos reinando con Cristo. Y Jesús terminará de hacer la obra hasta que haya sometido toda autoridad. Y cuando haya sometido toda autoridad después de la rebelión al final del milenio, Él va a entregar a Dios el reino, y entonces Dios traerá un universo diferente, una tierra perfecta, y nunca más habrá ahí maldad ni pecado. La extirpará, que es básicamente lo que nos dice este versículo de Isaías. Y en Apocalipsis 16, 5 al 7 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y que eres, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Nosotros, por fe, ahorita debemos de creer en este atributo de Dios, de su justicia. Sabemos que estamos viviendo un mundo injusto, un país donde hay mucha injusticia, pero siempre Dios terminará trayendo un juicio. Muchas veces Dios trae juicios parciales para que las personas se arrepientan, pero cuando se termina la paciencia de Dios o cuando llega a su límite, entonces viene el juicio, como pasó con Israel. Llegó el momento en que después de tanta necedad a través de tantos siglos, fueron más o menos cerca de 1700 años desde la ley hasta que fue totalmente esparcido, que Israel tuvo la oportunidad de servir a Dios y ser un testimonio al mundo, pero tristemente no confiaron en Él, no se sometieron a Dios, y cuando viene el Mesías cometen el acto más grave, que es rechazar a su Mesías, cuando todas las escrituras daban testimonio de Dios. Entonces, para nosotros, como creyentes, si es que nosotros ya conocemos a Dios, debemos de saber que Él es absoluta y perfectamente justo. Por eso la Escritura también dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. ¿Y por qué razón no cambia Dios? Porque no se equivoca. Porque Él todo lo puede y porque Él todo lo conoce. Y en su omnipresencia conoce todos los detalles de cada situación y además conoce las intenciones de los corazones. Ahora, vamos nosotros a definir este término. ¿Qué significa justicia? Esta palabra tiene la misma raíz que integridad u honradez. O sea que recuerden ustedes que en el hebreo a veces son 2 o 3 definiciones de un término, de una palabra. Entonces, justicia tiene el mismo vocablo que integridad
y honradez. Entonces, en ese aspecto, al decir que Dios es justo, es íntegro, y Él nunca, como decíamos hace un momento, toma cohecho, ni nunca nada lo hace desviarse de su justicia porque es perfecta. Si algo pudiese hacer cambiar a Dios, al momento de juzgar, entonces no sería perfecta. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, por ejemplo, en el censo de David. David, pues, desobedece haciendo el censo y Dios trae un juicio, y todavía le manda al profeta Natán y le da a escoger entre tres cosas para llevar a cabo este juicio: o ser perseguido 3 meses por sus enemigos, o 7 años de hambre, o caer 3 días bajo la espada de Jehová. Y entonces Dios, David escoge 3 días, dice que haga yo en manos de Dios y no de hombres. Y cuando ya el juicio, el ángel va a extender su espada para Jerusalén, David dice: yo fui el que pequé, sea sobre mí, sobre mi casa este juicio. Ahí Dios vio que se había cumplido su propósito en David y cambió de parecer. La Biblia dice, y se arrepintió del mal. Pero ese arrepentimiento no es que Dios se equivoque, sino que cumple el propósito en un juicio. Marisela, ¿quieres apagar ya? Se cumple el propósito en un juicio. Entonces, dice el Salmo 97, Dios: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Nubes de oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces ahí nosotros vemos cómo precisamente ahí se mezcla la justicia con el juicio, porque Dios siempre actúa en el momento oportuno. Entonces, si nosotros decimos que Dios es justo, también decimos que Dios es equitativo, porque Él es moralmente perfecto. Él es recto en todo su proceder. Por tanto, cuando llega el momento en que Dios aplica la justicia, ahí Él está siendo totalmente equitativo. Entonces, nosotros vemos que Dios constantemente reprendía a Israel por su injusticia y por su pecado. Y le echaba la culpa a Dios. Lo dice en Ezequiel 18:25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. O sea, Dios nunca se equivoca. Pero muchas veces en el pecado la gente se ciega. Recuerden ustedes que la mente cambia y es muy fácil echarle la culpa a Dios. Por ejemplo, en Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces, nosotros nunca debemos echarle la culpa a Dios atribuyéndole alguna injusticia, porque Él no comete injusticias. Por eso es que en cada prueba, aunque no entendamos el origen o el motivo de momento, nosotros tenemos que dar gracias en todo. Lo dice la misma Escritura. Das gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con los santos. Y si damos gracias en todo, estamos confiando en que la justicia de Dios es perfecta, en que su juicio es perfecto, y que si Él nos juzga como creyentes, que más bien para un creyente la palabra es disciplina, que es equipamiento, lo hace para nuestro bien. Entonces nosotros, suceda lo que suceda en nuestra vida, aún alguna aparente tragedia, nunca debemos atribuirle a Dios despropósito alguno, como también dice la Escritura. Entonces, cuando aquí en este pasaje que acabamos de leer dice torcido, habla de injusticia. Dice, me están diciendo a mí que mi camino no es recto, ustedes viven en injusticia. ¿Sí? Entonces, recuerden, por ejemplo, también que la palabra iniquidad e injusticia se usa con el mismo vocablo y significan exactamente lo mismo. O sea, injusticia e iniquidad significan exactamente lo mismo. Entonces,
decirle a Dios que es injusto es como decirle que es inicuo. Por eso nosotros tenemos que tener mucha reverencia a Dios y por eso es importante entender este aspecto de Dios, de que Él no se equivoca porque todo lo sabe, no se equivoca porque todo lo planeó de una manera perfecta y lo va a llevar a cabo hasta que se cumpla en los tiempos que Él mismo determinó. Y entonces, pase lo que pase, nosotros tenemos que siempre confiar en Él. Entonces, por ejemplo, una persona que moralmente no es recta, entonces tampoco puede tener armonía con Dios. La persona que no es recta o que vive en el pecado está torcida en sí misma. Por eso dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Eso es en 1 de Corintios capítulo 2. O sea, el hombre natural, su mente, está afectada por el pecado. Entonces, no puede ver la rectitud de Dios y muchas veces le es fácil echarle la culpa. Esto sucede también muy comúnmente cuando una persona pierde a un familiar. Generalmente hay muchos reclamos de que ¿por qué Dios se lo llevó? Y las personas no saben que Dios determina un tiempo de vida para cada persona. Por eso dice la Escritura, Jehová mata y él da vida, hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y enaltece, abate y enaltece y empobrece y enriquece. Esto es en la primera de Samuel capítulo 2, en la oración de Ana. Entonces en Dios está todo el poder, pero Él siempre actúa con equidad y con justicia. Entonces, cuando se usa la palabra juicio en los textos anteriores, la aplicación de la justicia va a una situación moral favorable o desfavorable, ¿sí? O sea, hay personas, por ejemplo, como en el caso de este hombre que daba limosnas al cual Pedro va a ver, ahorita se me fue el nombre de momento, el cual le dice, tus limosnas han sido oídas delante de Dios, manda a llamar a Pedro, Cornelio, ¿sí? Manda a llamar a Pedro y él te va a decir las palabras indicadas, ¿no? Entonces ya Pedro llega y le empieza, y entra a un lugar de gentiles y él mismo les dice, ¿saben ustedes lo abominable que es? Pero Dios me ha mostrado que nada llame yo común o inmundo, y entonces él ahí les da el mensaje de Dios. Entonces ahí nosotros vemos que Dios le hizo conocer a Cornelio y a su familia la justicia de Dios a través de Cristo y todos se convirtieron, ¿sí? Entonces, cuando una persona actúa mal, obviamente se aplica la justicia para juzgar el pecado y la condenación. Entonces, cuando Dios juzga a un ser humano y trae justicia a la vida de este hombre, lo hace siempre con verdad y se lo merece. O sea, las personas, a final de cuentas, el día que vayan al infierno van a reconocer que lo merecieron. Por eso dice la Escritura que ante Dios, ante Jesús, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo el mundo confesará que Jesús es Dios para su gloria. Entonces vemos que, a final de cuentas, aún las personas que se vayan al infierno, que ya no tienen remedio, van a tener que reconocer la justicia de Dios. Entonces, si Dios aplica esta justicia a todo ser humano creado, quiere decir que en él hay perfecta equidad. Los caminos del hombre, cuando son rectos, la justicia le favorece, y cuando no son rectos, pues por supuesto, Dios sentencia a este ser. Lo más precioso de Dios, por ejemplo, es que siempre da tiempo. El tiempo de nuestra vida es el tiempo de nuestra conversión. Por eso en Hebreos 11:29 dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, mientras hay vida, hay esperanza, pero lo que muchas personas no saben cuando les dan a conocer el Evangelio es que mientras más tiempo tardan, su mente más se va corrompiendo y su actitud hacia Dios cada vez es peor. Por eso en el libro de Eclesiastés se nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El mejor tiempo de
de darle una respuesta a Dios es el tiempo en que Dios nos habla. El mejor tiempo para arrepentirnos es cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado. Entonces, la justicia no es algo que Dios tiene o posee, sino la justicia es algo que Dios es. O sea, es parte de su esencia, como decíamos, es parte de su naturaleza. Entonces, muchos, por ejemplo, alguna persona podría decir, un gramático podría decir, justo es lo que Dios hace, pero en realidad debíamos de decir, no, la justicia es algo que Dios es. Entonces, como es parte de su naturaleza, Él siempre va a actuar de acuerdo a lo que Él es. Si Dios es amor, entonces Dios va a actuar en amor, por eso nos dio a su Hijo Jesucristo. Y Dios también es justicia y por eso tuvo que satisfacer la justicia, su justicia, en la cruz del Calvario, para que nosotros al creer en Él pudiéramos ser justificados de ir a Dios. No había otra manera de poder aspirar a ir a Dios y poder ir al cielo sino esta. Por eso es tan grandiosa la justicia de Dios en Cristo. Es el hecho más grande de la historia de la creación y del universo. Jesús en la cruz. Ojalá nosotros meditemos más y más en esto, porque en realidad el hecho de que Dios nos haya dado la oportunidad de reconciliarnos con Él a través de la justicia de Cristo y que haya descargado en Él lo que merecíamos, y es precisamente nuestro infierno, es un acto que no tiene nombre, que jamás vamos a comprender en esencia. Aún cuando estemos en el cielo, pasarán los años, los siglos y los siglos, e iremos comprendiendo más y más, pero nunca alcanzaremos a comprender en su totalidad este acto de amor de Dios. Entonces aquí vemos en Cristo ejemplificada totalmente la justicia de Dios. Entonces, nosotros muchas veces podemos ver en la vida, por ejemplo, que hay injusticias, ¿no? Asesinatos, personas que roban y nunca se los detectan, o personas que secuestran y se salen con la suya y nunca aparentemente es atendida la justicia. Pero si no hay nadie en este mundo que pueda hacer justicia, podemos nosotros pensar que Dios sí la va a hacer. O cuando nosotros vemos que no hay justicia en este mundo, decimos, lo ponemos en las manos de Dios. ¿Sí? Muchos de nosotros alguna vez hemos dicho algo así. Se nos hace una injusticia y no hay forma y decimos, bueno, Señor, en tus manos dejo esto. Y la Biblia dice, dejen lugar a la ira de Dios. Entonces, mientras más nosotros encomendemos a Dios la justicia, más nos vamos a liberar en nuestro ser, pero estamos encomendando al que juzga justamente. Por eso la Escritura dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínense ustedes. Entonces, nosotros humanamente no podemos comprender ni lo vamos a hacer la manera de actuar de Dios. Pero ¿saben qué? Tampoco quizá comprendamos su justicia y los tiempos de su justicia. Por eso Dios nos pide que todas esas cosas sean por fe. Por ahí apaguen sus micrófonos porque de repente se oye ruido. Por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, pusieron mucha diligencia y esfuerzo para tratar de hacernos entender esta área de la justicia perfecta a la luz de la revelación divina. Y nosotros vamos a ir comprendiendo en mayor manera en la forma en que nos compenetremos más y más en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muchas personas tratan a Dios como un ser injusto. ¿Por qué? Pues porque Dios usó a Israel, por ejemplo, al entrar en la tierra prometida, como un instrumento purificador. Llegó el juicio, el tiempo del juicio a las tierras de Canaán, y Dios usó a Israel para juzgar a todas estas tierras que habían tenido una gran maldad y que tuvieron tiempo de arrepentirse, sí,
En la antigüedad, pues no corrían las noticias como ahora, que en cuestión de segundos estamos sabiendo lo que pasa en todo el mundo. Pero sí, las noticias eran conocidas. Y por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, todo el mundo antiguo lo supo. Y los 40 años que a causa de la desobediencia de Israel, Dios mantuvo a Israel en el desierto, también nosotros vemos que Dios le dio una oportunidad a la gente de Canaán de arrepentirse. ¿Quiénes respondieron a esto? Rahab la ramera, por ejemplo, quien escondió a los 2 espías de Israel y los libró de la mano precisamente de la ciudad donde ella estaba. Y ¿saben también quiénes? Los gabaonitas, que realmente, aunque usaron trampas, haciéndose pasar por personas que habían emprendido un viaje muy largo, aunque usaron trampas, sí creyeron, sí temieron y, de alguna manera, gracias a su astucia, y claro que Dios les concedió que vivieran, se salvaron. Quizá fueron aguadores y los que llevaban leña y servían al pueblo de Israel, pero salvaron sus vidas. Entonces nosotros vemos que de estas personas fueron de los pocos que creyeron. Todos los demás fueron juzgados. Ahora, también vemos a Israel que tampoco cumplió el propósito de Dios, porque al final perdonó la vida de muchos de ellos y a la larga se mezclaron, y eso fue una de las causas que llevó a Israel a caer. Y Dios tuvo que juzgar también a esta nación, ¿sí? Pero entonces nosotros tenemos que ver que en nosotros debe haber temor de salirnos del camino de Dios, temor de cometer injusticias, porque todo Dios lo ve y Dios lo va a juzgar. En el incrédulo, al final, en el infierno. Recuerden Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el fin. Para nosotros, Dios nos va a disciplinar en vida. Como dice la Escritura, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces nosotros como creyentes debemos saber que Dios juzgará en vida nuestro pecado a través de la disciplina para que cambiemos nuestra mente. Pero algo que debe haber en nosotros, y es el objetivo de entender la justicia de Dios en este estudio, es que haya temor en nosotros de pecar, temor de salirnos de su voluntad, ¿sí? Entonces, si nosotros, reitero, no sabemos cómo Dios actúa, sí sabemos que Dios es grande y es perfecto en su justicia. Entonces, nosotros debemos enfatizar que la justicia de Dios no es algo externo, sino que a lo cual Él deba conformarse, porque si fuera de esta manera, entonces no sería Dios perfecto, sería influenciado por un hecho. No, a Dios no se le puede exigir nada porque la justicia, como ya hemos mencionado anteriormente, es parte de su esencia. Y si alguien confía en un Dios al cual se le puede exigir hacer algo, entonces ese Dios se tornaría débil, que puede sucumbir ante la presión externa. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos, sí podemos sucumbir ante la presión externa. De hecho, muchas veces Dios permite pruebas en nuestra vida, no porque hayamos hecho algo necesariamente mal, sino para que nosotros sepamos el nivel de convicción que hay en nuestra vida, porque nosotros, como reaccionamos ante las presiones, y sobre todo las más fuertes, es lo que realmente somos en nuestro interior. Pero si nosotros desde que empezamos a conocer y a temer la justicia de Dios, entonces vamos preparando nuestro corazón a la obediencia y vamos desarrollando un carácter que
nos va a ayudar en todo momento a salir adelante. Pero realmente, muchas veces Dios trae pruebas a nuestra vida y nosotros fracasamos. Y nos lamentamos y nos dolemos, pero Dios no hace otra cosa que estarnos señalando algo que está mal en nuestra vida. Ese es el tipo de justicia que comienza por la casa de Dios. Dios nos hace notar en lo que estamos mal, porque nosotros, recuerden, ya no vamos a ser condenados, porque ya fuimos justificados en Cristo. Entonces, un Dios que es influenciable, prácticamente no sería un Dios justo de esencia, ¿sí? Entonces, pero ese es un sentido erróneo de quien puede manipular a Dios. Por ejemplo, una persona ante una oración puede tratar de estructurar la oración de manera que Dios le vaya a responder, pero se le olvida que Dios conoce el corazón y la verdadera intención de él. Por tanto, es mejor que nosotros vayamos siempre a Dios a cara descubierta para que Él nos pueda ayudar. Y no pensemos que podemos burlar a Dios. O sea, a Dios, recuerden que la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Se dan cuenta? En Gálatas, ¿no? Es capítulo 5. Entonces luego nos dice, y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si nuestra vida está cimentada en la justicia de Dios, estaremos sembrando para el Espíritu y segaremos vida eterna. Si nosotros nos dejamos llevar por las filosofías de este mundo, etcétera, entonces estaremos cosechando corrupción. Entonces, debemos de saber que todas las razones para que Dios lleve a cabo algo están situadas dentro de Él, dentro de su misma esencia, dentro de su misma naturaleza. ¿Por qué? Porque todo proviene de Él. De Él mismo proviene el que Él ideó crear los cielos y la tierra. Ideó crear una raza de seres humanos y hacer un trabajo en ellos para que pudiésemos estar con Él. No porque Él los necesitara, sino para que nosotros le glorificáramos. Entonces, una persona que vive injustamente no puede glorificar a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque no confía en Dios, ni cree que en Él haya una perfección absoluta. Entonces, hay muchas cosas que emanan de Él y que Él, que son parte de Él, pero manifiestan lo que Él es. Por ejemplo, si decimos que Dios es justicia, entonces sabemos que Él no va a pasar por alto la injusticia, porque es parte de su esencia. Entonces, por ejemplo, a Dios es tan perfecto que nada le ha sido añadido, ni nada se le puede quitar. Él es perfecto desde siempre. ¿Quién puede entender esto? Entonces, desde siempre ha sido justo y siempre será justo. Pero gracias a su sabiduría infinita, nosotros en Cristo ahora podemos tener la seguridad de que nuestras vidas han sido justificadas delante de Él, que Él nos ve perfectos a través de la justicia de Cristo, y esto debe de motivarnos a seguir por el camino correcto por amor a Él. Pero Dios no va a cambiar, ya es de esta manera. Entonces, podríamos decir que nuestro Creador es exactamente lo que ha sido y será desde siempre. Lo dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, es muy importante ver los aspectos del carácter de Dios. Primero, ver a Cristo en el Antiguo Testamento, que es el acto de amor y de misericordia de Dios hacia la humanidad. Pero también vemos su carácter, ¿sí? Y a veces nos cuesta trabajo entenderlo, porque cuando dice, bueno,
cuando le dice a Israel, vayan y maten a mujeres, niños y aún animales, en algunos nada más se mataban a los hombres, etcétera, era de acuerdo al grado de corrupción que había llegado la sociedad. Entonces, cuando nosotros vemos estas acciones de Dios en el Antiguo Testamento, pues podemos estar entendiendo que Dios juzga de acuerdo al grado de maldad también. Por ejemplo, en el infierno va a haber grados de castigo. No va a ser el mismo castigo eterno a una persona que pues vivió una vida, pues más o menos normal, no le hizo tanto daño a alguien, solo fue egoísta, etcétera. No va a ser el mismo castigo que a un secuestrador, un asesino o a un genocida. No va a ser lo mismo. Personas, por ejemplo, como Adolfo Hitler, el castigo que está recibiendo es inmenso por la cantidad de gente que mató y por su odio prácticamente hacia Dios. Recuerden que Dios nos pide amar a Israel y Él no nada más los odió, sino que quiso destruirlos. Y en el fondo quería destruir a Dios. Entonces, si Dios es exactamente lo que era antes de crear el primer átomo, Él será exactamente igual a lo que es cuando los cielos ya no existan. Él permanecerá para siempre, Él nunca cambiará. ¿Sí? Él nunca ha cambiado. ¿Por qué razón? Porque es perfecto en sí mismo y por eso es inmutable. Si pudiera perfeccionarse más, no sería inmutable, pero es inmutable porque ya no puede ser más perfecto de lo que es. Ahora, ¿todo esto para qué? Para que nosotros podamos confiar más y más en Él. Entonces, Dios siendo perfecto, es imposible que pierda o gane algo, pues todo es suyo, todo le pertenece a Él. Por eso dice la Escritura, cuando recibimos, ahí en 1 Crónicas 29, 11 al 13, cuando recibimos de lo de tu mano lo recibimos, porque todo es tuyo. Y tú das a quien tú quieres, ¿no? Por eso dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. En tu mano está el poder y en tu mano ser grande y dar poder a todos. Él lo da de acuerdo a un propósito. Entonces tú no puedes cuestionar a Dios y decirle, Dios, eres injusto porque yo nací de esta manera. ¿Y por qué el otro nació de otra manera? No. Recuerden que nosotros ya hemos dicho que Dios nos puso en la época, en el país, en el lugar y con la familia donde más viable era que nos convirtiéramos. Así de grande es su sabiduría infinita. Entonces, somos lo que somos porque Dios así lo determinó, pero lo más importante es que cuando nosotros obtenemos la salvación, se cumple el propósito de Dios en nuestra vida y entonces lo justificamos y lo glorificamos. Entonces, cuando una persona no entiende esto, por ejemplo, no obedeces a Dios en algo que Él te muestra en la palabra, tú mismo estás pensando que eres más inteligente que Dios. Y nadie puede ser más grande que un ser infinito, y menos tú finito, con una mente totalmente afectada por el pecado. Aun cuando nacemos de nuevo y Dios nos da la mente de Cristo, tiene que haber un proceso largo para que nosotros vayamos cambiando y nuestra mente vaya cambiando y vaya haciéndose afín a la mente de Cristo. Y parte de ese proceso, pues Dios lo tiene perfectamente controlado y es producido por Él para formar a Cristo en nosotros. Entonces tú no puedes atribuirle a Dios despropósito alguno, ni puedes decir, eres injusto porque me tienes así o porque permitiste esto o esto en mi vida. Entonces, ¿y por qué razón además de todo? Porque nadie puede conocer todas las cosas hasta el final, sino solo Dios. De hecho, cuando Dios inició la creación, Él ya conoce el final y lo va a llevar de acuerdo a su plan y su propósito todas las cosas. Nada se sale del control de Dios, aún la mayor rebeldía y la mayor rebelión de la humanidad en contra de Él. Entonces, si nadie puede ser más grande que Dios porque es infinito, ¿por qué no someternos a Él? Entonces,
cuando una persona, por ejemplo, no se puede someter a Dios, es porque en su imaginación cree que es superior a Dios, ¿sí? Una de las cosas que nos afectan mucho también en eso son las filosofías, que desde el principio se nos ha mentido, nos han hecho trampa, nos han traicionado y engañado. Esto en Colosenses 2:8 nos lo dice con claridad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso Dios quiere que centremos nuestra vida en Cristo, porque si no lo hacemos, vamos a ser engañados por las filosofías y las huecas sutilezas. Así como cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, después de los 40 días de ayuno, usó la palabra y usó sutilezas para tratar de desviarlo. Pero Cristo conocía de la esencia de la Escritura y él mismo derrumbó todos los argumentos falsos del diablo, aún supuestamente sustentados con la palabra. Entonces, esto ha sucedido desde Adán y Eva. La humanidad ha basado su existencia en la falsedad y en el engaño. Por eso la serpiente pudo engañarnos, porque ya en su corazón no había una plena confianza en Dios, si no, no hubieran desobedecido. ¿Y qué sucedió con su desobediencia? Pues hubo un juicio, se volvieron mortales, antes eran inmortales, tuvieron que ganar el pan con el sudor de su frente, luego cuando tuvieron descendencia, Caín mató a Abel. O sea, cuán grande juicio por el error de ellos, y que nosotros a la fecha, su descendencia de Adán y Eva, seguimos pagando. Pero si nosotros vemos que desde ese tiempo Dios siempre ha tratado de vindicar o reivindicar al ser humano, siempre ha sido a través de su gracia. Y si nosotros creemos en la inmutabilidad de su ser, entonces debemos hacerle más caso a su palabra, ¿sí? Ahora, si Dios desde antes de la fundación del mundo ya había en su corazón sacrificado a su Hijo por nosotros mismos, fue parte de su plan porque Él no quería una creación, una relación externa, sino que Él quería ser parte de la esencia de su creación. Por eso los creyentes, cuando nos convertimos, parte de la regeneración es que nos da su Espíritu Santo. Y bajo el poder del Espíritu Santo en nosotros podemos vencer este mundo, debemos vencer el pecado. Pero recuerden, todas las cosas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, si Dios ya todo lo planeó y nosotros ahora podemos decir que tenemos una relación con Dios, somos salvos, y si no tienes la seguridad, más vale que lo busques hasta que Él te lo confirme, entonces nosotros tenemos que confiar en que su justicia actúa perfectamente en nosotros para vida, y en los que lo rechazan, para muerte. Entonces, por eso es que en la Escritura Dios nos muestra a Cristo desde el libro del Génesis, que desde el capítulo 3 del libro del Génesis, cuando dice, y pondré enemistad entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, tú le dirás en la cabeza y esta te dirá en el calcañar, en el talón. Esa es la primera profecía. Entonces, en cada libro de la palabra, la justicia de Dios es manifiesta. Y por quien camina con Dios es alabada, o sea, es alabada por sus santos. Porque ¿quién puede entender la vida de santidad si no tiene una relación con Dios? Si no, Dios no diría, escrito está, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Entonces, si todos los estudios de la Biblia hablan de la justicia de Dios como algo perfecto, nosotros debemos de saber con precisión que Él no se equivoca y que está personificada en Cristo, pero es parte
de la Trinidad, ¿sí? Entonces, Él actúa por sí mismo para su propia gloria. Esto nos lo deja ver con claridad cuando le hace un reclamo a Israel en Ezequiel 36:22, que le dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea, Dios siempre va a rescatar su santo nombre. ¿Por qué Israel profanó el nombre de Dios? Porque no vivió la vida que Dios le dijo que tenía que vivir. Y si hubieran dependido de Él y hubieran tenido un verdadero temor, la hubieran vivido, porque hubieran acudido a la gracia sabiendo que no podían, como bien nos lo menciona el Salmo 32 de David. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está la gracia de Dios, que es en Cristo. Entonces nosotros debemos de tener la plena certeza de que la justicia siempre triunfará cuando nosotros nos apoyamos en Dios y prevalecerá porque Él es soberano sobre todas las cosas. A lo mejor se nos hace muy largo el tiempo para que esto llegue, pero ¿saben una cosa? Llegará. Recuerden, como dice Hebreos, un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, a un poco de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es el que retrocede? El que no tiene fe realmente. Quizá el que se amparó en una religión, pero no le entregó su vida a Dios. O a una iglesia de sana doctrina, pero nunca le entregó o le rindió su corazón a Dios, porque nunca pudo ver su pecado. Ahora, punto importante. Al ver la justicia y la santidad de Dios, nosotros podemos ver con claridad nuestro pecado. Por eso es tan importante entender, ¿sí? Porque Dios puede perdonar al malvado, porque Él es justo y hizo de forma correcta las cosas para justificar a quien pudiese poner la fe. ¿Y cómo? No quitó la justicia, sino que juzgó en Cristo. O sea, si Dios perdonara sin juzgar, no sería perfecto. Aquí en este mundo vemos a instituciones como derechos humanos, que llega una persona, un secuestrador, un violador, y luego se ampara y dice: ay, trátenlo bien, no le hagan daño cuando hizo tanto mal, mataron a tanta gente, por ejemplo. Pero esa es la justicia humana, es tolerante a la maldad, pero no la justicia de Dios. Entonces, si Dios juzgó en Cristo nuestros pecados, nuestra gratitud debería llevarnos a una consagración total. Y pues, ¿por qué muchos pecan? Porque no entienden la profundidad de esta justicia. Por eso, cuando compartimos el Evangelio, nosotros debemos hacerle ver a las personas que están perdidas. Si una persona solo habla del amor de Dios, por ejemplo, y no aplica, no le hace ver la justicia de Dios, no está transmitiéndole la verdad del Evangelio. Ni la persona así va a llegar a un verdadero arrepentimiento. Por eso muchos falsos predicadores o muchos falsos seguidores de Cristo pueden decirle: oye, ¿crees en el amor de Dios? Claro que sí. Entonces di esta oración y te vas a salvar. ¿Y cuál convicción hubo de que estaba perdido? O sea, la persona tiene que entender para que pueda apreciar la gracia de Dios que está perdida. Entonces, nosotros en nuestra labor evangelística, aunque no seamos gratos a la gente, tenemos que hacerles ver su pecado, para que entonces puedan ir a la gracia de Dios. Recuerden que Ray Comfort pone muchos ejemplos así como el lanzarse de un avión sin paracaídas o con paracaídas, ¿verdad? Hablando de la fe. Entonces, tenemos nosotros que comprender la justicia de Dios
pero también comprender la profundidad del Evangelio. Si no comprendes la justicia de Dios, no puedes comprender la profundidad del Evangelio. Y si tú no lo comprendes, entonces estás abaratando la salvación al no saber transmitir correctamente la justicia. Entonces tengan mucho cuidado ahí. Entonces, nadie se puede convertir en verdad si no se siente perdido a causa de sus pecados. Después viene la gracia, como lo dice Romanos 3, 22 al 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios tiene paciencia. A veces tú, por ejemplo, puedes mantener un pecado en tu vida y aparentemente no pasa nada. Y piensas que Dios, aún puedes pensar que Dios está de acuerdo con tu pecado. Pero más bien debes de saber, a la luz de todo esto que estamos aprendiendo, que no puedes engañar a Dios y que no va a truncar su justicia por nadie. Que si más bien tarda en traer un juicio, es porque espera que te arrepientas tú. Y igual pasa en las vidas de las personas incrédulas. ¿Cuántas personas no se les ha testificado muchas veces? Como dice Job, ¿no? He aquí todas estas cosas hace dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro e iluminarlo con la luz de los vivientes. O sea, Dios a lo largo de la vida mínimo 2 o 3 veces se presenta y le da la oportunidad. Pero pues cuando se acaba el límite de la paciencia de Dios, viene el juicio y comienza con la muerte. Entonces, nadie puede pretender ir presuntuosamente al cielo pasando por su propia justicia, pensando que se puede salvar por sus propios méritos. Eso es para las personas que se creen buenas, que no han entendido la justicia de Dios, o en sus propios términos. Señor, yo creo que voy a ir al cielo de esta manera. ¿Y saben qué? Por eso hay tantas personas tan erradas y extraviadas en la actualidad. Si tú conoces el Evangelio, tu labor es iluminar a las personas con la palabra para que entiendan su condición y vayan a Cristo. Y si te queda alguna duda, Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que piensa Dios de todos los seres humanos. Por eso es que todos estamos condenados, a menos que nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en Cristo. Entonces, muchos orgullosamente pretenden saber lo que Dios puede, pero no saben cómo Dios puede. Es decir, bueno, yo pienso que Dios tú vas a actuar de esta manera, pero nadie sabe cómo Dios actúa en la vida de cada persona. Una persona hace rato me preguntaba, decir, oye, es que tú me compartes muchas cosas de la palabra, pero yo tengo otras cosas que hacer. Y le dije, mira, si tú estás teniendo el llamamiento de Dios, Él mismo te irá dando los tiempos para buscarle y darle la importancia a lo que tienes que darle importancia. Pero tienes que poner tu fe en Él. Eso le dije. No justificándolo, porque siempre puede haber muchas justificaciones para hacer lo que nosotros queremos hacer, pero fuera de la voluntad de Dios. Y Dios nos puede hacer bien saber cuál es su voluntad
y nosotros seguir de necios. Entonces se tiene que aplicar su justicia. En creyentes, a través de la disciplina, reitero, y en los impíos, pues a través de la separación eterna. Entonces, ¿podrías tú justificar a una persona malvada, quizá a ti mismo, y pretender seguir siendo justo delante de Dios? Recuerden, la justificación de uno mismo implica, o quiere decir, que tú estás poniendo en entredicho a Dios. Ese es un grande pecado también. Entonces, muchas personas pueden hacerlo por ignorancia, pero cuando tú ya entiendes algo, así como hoy, ya no eres ignorante. Entonces, que Dios nos ayude. Entonces, vamos a ampliar un poco más ese tema en el próximo estudio. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este tiempo de estudio. Sin lugar a dudas, Padre, entender la grandeza infinita de tu justicia es algo imposible para nuestras mentes, pero sí podemos empezar por creerla. Y si sabemos que tú eres justo y tú no te equivocas, entonces pon temor en nosotros para no salirnos nunca del camino de tu voluntad y que siempre, Señor, en nuestro corazón esté buscarte para toda circunstancia y ocasión. Tú no te cansas de oír, tú no te fatigas ni te distraes por tu grandeza y por tu ser un ser infinito, siempre estás al pendiente de todo, así como cuando alimentaste a los 4,000 y luego a los 5,000 y luego a los 4,000, tuviste compasión de la gente, sabías su condición, así tú sabes nuestra condición, sabes de qué flaqueamos, Señor, así que te pedimos que nos ayudes en todo tiempo, pero que nos mantengas siempre sabiendo que tú eres un juez justo y perfecto. Gracias, Padre, bendice a nuestra iglesia y, Señor, pues, guárdanos de todo mal y de ser contagiados del COVID. Te rogamos especialmente por el cumpleaños de Carmina hoy, que tú sigas bendiciéndola y cumplas en ella tu propósito. En nombre de Cristo Jesús. Amén.